tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Es el episodio 78 del 2 de diciembre del 2024 y es un lunes y continuamos con el tema del Dr. Greenberg en el segundo episodio de 4, la latiz y la teoría sintérgica, que es la base del trabajo del Dr. Greenberg, que es yo creo el eje central después de que él, al conocer a la chamán mexicana Pachita, intenta aplicar o intenta explicar lo que él ve en las operaciones de la chamán Pachita, materialización de órganos, cómo podía ser situaciones que excedían o que superaban la explicación científica. Y entonces es donde él empieza con esta nueva idea de que tiene que haber, de que aquí esto está sucediendo otra cosa, y es donde él descubre la conexión universal, descubre la conexión a la conciencia única, descubre, pues de cierta manera, que somos mucho más de lo que vemos en el espejo, que aquí hay algo más sucediendo que no es explicable, que no es repetible, que no se puede hacer en un laboratorio. Y es donde llega su teoría de la latiz y la teoría sintérgica. Es mi opinión nada más. Aquí en este show ustedes obtienen mi opinión, mi sentir, mi conexión universal. Yo siento que la latiz es lo que se le conoce como la conciencia universal, es lo que uno lo conoce como la fuente, la creación. En esencia es conectarnos al todo, es de alguna manera dejarnos ir y conectarnos a esta fuerza, y ahí somos creadores. Ahí no hay límites. Honestamente, nada me sorprende que me puedan llegar a decir que se puede crear conectándote a la latiz, que es donde siento que el doctor Jacobo Greenberg descubrió que Pachita y otras personas, los graniceros, todas estas personas que hacían aparentes milagros, pues son milagros nada más porque los queremos explicar a través de la ciencia. Son milagros para la ciencia, no son milagros para quienes creen en la conexión al todo, quienes creen en la conexión a la fuente, quienes creen en conectarte a la conciencia universal. No son milagros, son situaciones inclusive normales. Tenemos un video de soporte que ver, nos voy a explicar un poquito más de la latiz y la teoría sintérgica, y regresaré para darles mis opiniones finales en este corto episodio de lunes 2 de 4 sobre la increíble historia y el increíble trabajo y teorías del Dr. Jacobo Greenberg. En este video explicaré de manera comprensible y rápida lo que es la teoría sintérgica, la cual es muy interesante, pero además explicaré para qué nos podría servir tanto individualmente como colectivo. La teoría sintérgica es el resultado de una vida de trabajo del Dr. Jacobo Greenberg Silverbaum, quien dedicó más de 15 años a la creación y desarrollo de un novedoso cuerpo mental. El término sintergia es un neologismo derivado de las palabras síntesis y energía. Esta teoría es un modelo de la realidad que conocemos y la que no conocemos, pero que es manejada por algunos humanos no ortodoxos, tales como chamanes, monjes, yogis y seres que manejan estados de la mente que las personas normales podríamos llamar elevados o alterados. Recordemos que Jacobo Greenberg estudió a este tipo de personas y pudo demostrar que hay habilidades que el cerebro humano es capaz de realizar, pero que se encuentran dormidas ya que nunca se nos ha enseñado a manejarlas y desarrollarlas. Una de esas habilidades dormidas es la visión extraocular, la cual Jacobo Greenberg investigaba y experimentaba en niños a los cuales se les enseñaba a leer con una venda en los ojos. Existen testigos que afirman que Jacobo Greenberg podía saber el contenido de un libro con tan solo tocarlo. Esta habilidad también es conocida por los yogis desde hace miles de años, pero su enseñanza y difusión ha permanecido oculta. También, Jacobo Greenberg tuvo experiencias con Don Lucio, originario del estado de Morelos, México, un poderoso chamán que podía controlar el clima, perteneciente al linaje de los graniceros o ritualistas del rayo, y al parecer, Jacobo fue su aprendiz. Por su parte, Pachita podía operar, materializar órganos, trasplantar y suturar con la ayuda de un cuchillo de monte. Jacobo Greenberg estuvo presente en estas operaciones por un tiempo, y su testimonio quedó grabado en su libro llamado Pachita, parte de la serie Los chamanes de México. Tomando en cuenta su propio aprendizaje y desarrollo, Jacobo sabía que todas las personas podrían desarrollar habilidades inimaginables y realizar cosas que comúnmente podrían catalogarse como milagros, eventos paranormales o alucinaciones. Como científico, tenía que encontrar la manera de explicar cómo es que todo esto es posible y parte de la misma realidad. Es aquí donde la teoría sintérgica entra en juego y trata de explicar científicamente cómo es que todas estas habilidades, como supuestos fenómenos paranormales y hasta milagros, pueden ser posibles en este plano de realidad.
La teoría sintérgica, entonces, toma modelos de realidades y filosofías antiguas y modernas, las cuales cada una presume ser conocedora y poseedora de la realidad y algunas son aparentemente contradictorias, y las concilia en sus fundamentos y las hace compatibles unas con otras dejando como resultado que todas son verdades, pero que simplemente se expresan de diferente manera de la percepción fundamental. En su libro, La teoría sintérgica, Jacobo Greenberg explica el modelo de realidad de la Cábala, el modelo de la filosofía teosófica, el modelo chamánico, el modelo budista, el modelo de la psicología transpersonal y por último, la teoría sintérgica. Ok, creo que ese video de soporte es un clip de un video más eh, de mayor duración. Como en todos los videos de soporte, yo intento al menos hacer mi parte, darles crédito, incluyendo el vínculo en la descripción del video. Siempre los incluyo hasta abajo por cuestiones de facilidad. Realmente hasta el fondo de la descripción del video pongo el vínculo a todos los videos de soporte que utilizo. Típicamente es uno, pero a veces que puedo utilizar tres, cuatro, es lo máximo que llego a hacer. Y también al final les pongo sobre el otro canal, el canal en inglés de Alex Show TV. Y ahí les pongo, ¿hablas inglés? Bueno, pues te puede interesar tal vez porque los contenidos, aunque esta serie del doctor Jacobo Greenberg salió en ambos canales y los videos son parecidos, los producí totalmente todos de inicio y en esencia no salen iguales. Es como si hiciera algo y luego lo volviera a hacer o como si pintara un cuadro y pintara otra cosa. No son idénticos, aunque tal vez me esté basando en ciertas similitudes. Entonces, si les gusta el canal en inglés, ahí tengo otros tipos de invitados, obviamente invitados que hablan inglés, típicamente invitados de Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, y en el canal aquí, el show de Alex.tv, es básicamente invitados mexicanos y también un poco de Sudamérica y España. Entonces, lo menciono porque cuando se dan, digo, todos los videos de soporte, si gustan ir a revisarlos y también me gustaría si gustan revisar el creador de contenido y por ahí suscribirse, pues es una manera de darle crédito porque sí, sí utilizo el trabajo de otros. Eh, Híjole, qué increíble la cuestión de la latiz y la teoría sintérgica. Entiendo que en esta realidad queremos explicar los milagros y digo, aquí me voy a ir, me voy a ir. Es que el doctor Jacobo Greenberg es un tema que se presta para irnos, y a mí me encanta irme. A cuando yo estoy convencido que hemos sido visitados en este planeta por seres de otras galaxias y sistemas solares. eh, y de alguna manera, imagínense nosotros, mucho más primitivos que ahorita. Por ahí teníamos caballos, carretas, si acaso, máquinas simples, por ahí espadas o cosas así, y llegan naves espaciales y todo, pues claro que para nosotros es algo milagroso, ¿no? Lo he mencionado algunas veces cuando hablo del viaje en el tiempo, que imagínense que trajeran a alguien del año 1024, vamos a ponerlo así, y lo trajeran al año 2024, exactamente 1000 años de diferencia, y lo llevaron a un aeropuerto a ver los aviones que tenemos ahora, que para nosotros ya es normal, ya nos hemos hecho normal. Fíjense, algo tan sencillo como un teléfono inteligente, de cualquier marca que me digan Apple, Android, de cualquier marca, no importa. Simplemente llevarlo, por ejemplo, al año 1984, 40 años atrás, sería inimaginable. Es decir, esta herramienta en este tamañito, o sea, sí, es eso, o sea, esto es desde un punto de vista tecnológico y la latiz y la teoría sintérgica y lo que el doctor Jacobo Greenberg pudo accesar, que creo que llevó a que él de manera consciente, de manera, un deseo propio, se fue a otra dimensión, se fue, viajó en el espacio y se fue, creo regresó a su hogar en Andrómeda, en su línea de tiempo que él escogió, entendió cómo acceder a esto y dejar lo que él llamaba un planeta prisión, que se entiende, sí, sí, para él lo fue definitivamente, o sea, por su historia de 11 reencarnaciones aquí en la Tierra. Entonces, volviendo a esto, pues obviamente lo que hace Pachita, lo que hace Don Lucio, los graniceros y todo, modificar, que ahí yo ya tengo otro dilema, porque es donde siento que este acceso a esta conciencia única, es exclusivo cuando se da una alta vibración, pues también se tiene que dar una alta intencionalidad. Entonces, la modificación del clima, por ejemplo, para evitar que cause un daño a un poblado, etcétera, lo puedo entender, pero para traer un beneficio a unos y quitarles a otros, por ejemplo, pues he sabido que en esta realidad se está intentando trabajar con el clima. No quiero decir más para no afectar al video, pero yo creo que todos sabemos que se está intentando con el tema del clima.
Pues típicamente para ayudar a unos y no ayudar tanto a otros, ¿no? Y es donde yo siento que ya este tipo de milagros, si les pongo comillas, pues entonces es donde ya se pierde la esencia totalmente, ¿no? Creo que esto es la base, honestamente, ahorita que he estado trabajando en la vida del doctor Greenberg y su investigación, es la base de entender que hay estas entidades confundidas que han accesado a esta base de milagros. Yo por eso decía, pueden modificar esta realidad, pero bueno, ya la respuesta aquí está, pues es por medio del control de la látiz, es por medio de esta conexión a la conciencia única, pero entonces es cuando lo hacen con una relación simbiótica diciendo, a ver, yo te voy a modificar tu realidad, yo puedo hacerlo, tú aparentemente pues no, ¿verdad? Yo te voy a modificar tu realidad, te voy a hacer el milagrito, como se maneja en la brujería y demás, pero tú vas a hacer algo por mí que típicamente es dar tu energía, ¿no? Por ahí se dice coloquialmente entregar tu alma al diablo, pero en esencia estas entidades lo que quieren es energía y típicamente algunas muy confundidas pues quieren el sufrimiento. Sí, así es. Ellos se nutren de ese sufrimiento por medio de algo que en inglés se le llama el lush, que es una energía que se transmite con el sufrimiento. Y ellos, por medio de la manipulación de esta realidad, por estos medios, no estoy diciendo que eso los haga malos, no estoy diciendo es un mal uso. Por eso es donde ya entra el tema. Toda la historia de Pachita a mí me suena benévola y necesito saber detalles, ¿verdad? Yo no la he investigado a fondo. Pero si ella ayudó gente, si ella ayudó, y me da la impresión que no necesariamente fue siempre gente de alto perfil, sino ayudó a quien pudo ayudar, pues suena bien, suena bien. Los graniceros, modificar el clima, pues si lo hicieron tal vez para ayudar a los poblados y todo sin afectar a nadie, pues suena bien. Pero cuando esto ya se hace con una intención de simbiosis, una intención de, bueno, lo voy a hacer a cambio de algo, es donde ya se pierde totalmente la esencia, ¿no? Somos creadores, podemos manipular esta realidad, sí, pero tenemos que entender las razones de... Es hace mucho tiempo. En el canal en inglés llevo exactamente 300 episodios más. Entonces, el día de hoy está saliendo el episodio 378. Pero yo creo que por ahí del episodio 40, una cosa así, toqué el viaje en el tiempo y hubo un par de personas que me hicieron la pregunta, no te entendí absolutamente nada. Cuando dices que sí podemos viajar en el tiempo, pero no debemos de viajar en el tiempo. Exactamente. La lección es aprender que ciertas de estas situaciones no las debemos de tocar, sí las podemos hacer, pero la madurez está en no manipularlas a nuestro interés. Lo más sencillo en el viaje del tiempo. Lo puedo entender, porque todos tenemos presiones económicas. Puedo entender el deseo básico, el deseo primitivo. Decir, puedo viajar en el tiempo, pues viajo una semana, veo los números del melate, regreso una semana antes, juego y gano. Ahorita creo que anda en 200 millones de pesos. Que pues lo más cercano es que a la mayoría de nosotros nos resuelve en la vida, ¿no? Sí, sí, hiciste trampa de cierta manera, abusaste de este conocimiento de cómo viajar en el tiempo y lo hiciste a tu beneficio, ¿no? Quién sabe si fuera así, dijeras, pues los 200 millones los voy a usar para donarlos a un poblado y que tengan agua potable, o sea, hacer el trabajo tal vez que debería hacer el gobierno. Bueno, pues eso ya cambia. Pero aún así, eh, muchas de estas situaciones las queremos, y el mismo video lo insinúa, cuando dice al principio, te vamos a enseñar medio cómo es por el bien común y cómo también para tu bien propio, que es la mentada, yo le pongo la mentada porque, híjole, ¿cómo tengo yo diferencia de opinión con la mentada ley de la atracción? Deja traigo dinero, deja traigo poder, deja traigo popularidad, deja traigo... ¿Será que funciona así? Sí, probablemente haya una ley de atracción, pero ¿qué tal si atraemos benevolencia? ¿Qué tal si queremos lo mejor para la Tierra? No nada más para la humanidad, para todos los seres de la Tierra, para la Tierra misma, para nuestra madre Gaia. De ahí viene nuestro cuerpo, de la madre Gaia. Para todo el universo, para todo el sistema solar, para toda la Vía Láctea, para todos los universos de los universos, que haya paz y tranquilidad y amor en todo. O sea, desear eso, atraer eso, vibrar en eso, porque estoy convencido que si todos vibráramos en eso, eso se va a dar, vamos a crear esa realidad. Si queremos benevolencia y amor y paz en este mundo, va a haber benevolencia y amor y paz en este mundo, ¿ok? Y no hace sentido que porque uno lo desea, a todos los demás se les dé una realidad que ellos no desean. Igual algunos desean separación, odio, violencia, guerras. Igual es en lo que vibran, desean algún tipo de beneficio, pero para ellos, volvemos a la ley de la atracción. No, pues yo quiero tener yo lana, yo me quiero hacer yo millonario, la verdad los demás no me interesan. Se vale si eso es lo que piensan,
Entonces, ¿por qué este mundo debería ser abundante si no todos lo queremos? Y esto viene al tema ahorita New Age de la 5D y todo. Y lo platicaba con una invitada que va a salir su episodio en unas semanas más. Cómo lo dijo perfecto en la grabación. Y apenas fue hace un par de días, por eso lo traigo muy fresco. Que dice, mucho curso, mucha meditación, mucho, ¿verdad? Hacer mantras y demás, pero llegas a casa y le gritas al hijo o te peleas con la esposa. Exacto, exacto, exacto. Mucha ley de atracción, venga, opulencia a mí, venga. Ahora se le dice prosperidad, se le dice abundancia. La abundancia es que sea general, que sea para todo el universo, que sea amor y energía puro. No que te ganes tú la lotería o no que se te dé tu negocio y prospere o no que te asciendan en tu trabajo. ¿Ok? Eso es bueno. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Es bueno. Si te va a empezar a ir muy bien, qué bien por ti. Pero ¿qué tal desear, tener la intención de acceder a la látiz y decir, yo creo que el doctor Greenberg accedió con un nivel de intencionalidad, un nivel de moralidad, un nivel de madurez que definitivamente la conciencia única le dio este cambio de dimensión? Él se desintegró en esta realidad, sí, así como Pachita lograba integrar o lograba crear órganos, también el doctor Jacobo Greenberg sin problemas se desintegró, desapareció y se fue a Andrómeda en su línea de tiempo que él quería, que era volver a ese origen, que él lo menciona mucho, de hecho en el episodio dentro de una semana, que va a ser el cuarto de esta serie, la desaparición del doctor Greenberg. Ahí voy a tocar, hay un video de soporte muy interesante, ya lo tengo listo, donde él menciona, en uno de sus libros, él pone la historia en esencia, yo quiero volver a Andrómeda. Y lo logró, y lo logró. Entonces, la vida y el trabajo del doctor Greenberg es fascinante, pero yo creo que es fascinante exactamente como lo dijo esta invitada. Más que enfocarnos en los tecnicismos de cómo vibrar en la conexión, a la ley de la atracción y cómo hacer, cómo hackear esta látiz para que funcionen para nuestro bien. ¿Qué tal si simplemente dejarnos ir y absorber y entender que hay una conciencia única, que hay un todo, que hay una unidad, que hay una creación, que somos parte de ella, que ahorita estamos viviendo estas experiencias, pero vamos a regresar a esa creación y vamos a regresar de alguna manera a ser parte del todo ya, ya, sin ningún tipo de, sin ningún tipo de experiencia? Eso es hermoso. Y para mí es con lo que me quedo el trabajo del doctor Greenberg. Él descubrió la conciencia única. No es que sea el descubridor, eso siempre ha estado y se ha hablado, como se dice, desde miles de años. Digamos que él le puso más, le explicó mejor, tal vez que alguna otra gente, y definitivamente mejor que lo que yo les puedo ofrecer. Ojalá les haya gustado este segundo episodio de la látiz y la teoría sintérgica, este segundo episodio del tema de la vida del doctor Greenberg. Si todo está bien, los espero el viernes para hablar del Pachita y el mundo chamán. Yo creo que el punto de inflexión, el punto de cambio en la vida del doctor Greenberg y su trabajo. Gracias. Si todo está bien, aquí nos vemos el viernes. Que tengas una excelente semana. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajes hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti.
Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.